Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí una vez más. Espero sinceramente que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva y momentos memorables. Yo por mi parte estoy súper emocionada, con el corazón latiendo a 1000 por hora, porque hoy nos vamos a sumergir de cabeza en un universo de emociones, un torbellino de intrigas, un laberinto de secretos, en una sorpresa monumental. Sí, mis queridos suscriptores, como seguramente ya habrán adivinado por el título que adorna este vídeo, vamos a desentrañar con lupa, a diseccionar con cuidado y a revelar con todo lujo de detalles la meticulosa, la elaborada, la absolutamente increíble planeación de una cita sorpresa que Mert ha orquestado con todo su amor para Afra. Sí, señoras y señores, la cita sorpresa de Mert para Afra. ¿Qué estará tramando este romántico empedernido? ¿Estará a la altura de las expectativas de Afra? ¿Será algo que realmente la haga feliz, o terminará en un desastre épico? ¿Habrá giros inesperados que nos dejarán boquiabiertos? ¿Habrá momentos de tensión, de risa, de alegría? ¿Habrá, quizás, alguna que otra lágrima de emoción? Todo eso y muchísimo más, lo descubriremos juntos en los próximos minutos. Así que abróchense los cinturones, preparen sus palomitas de maíz, pónganse cómodos y prepárense para un viaje inolvidable lleno de emociones a flor de piel, risas contagiosas y, quién sabe, quizás alguna que otra lágrima de alegría. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este emocionante relato, quiero recordarles a todos aquellos que son nuevos por aquí, que acaban de descubrir este rincón virtual lleno de alegría y buena onda, que no olviden suscribirse al canal. Sí, suscríbanse. Y no se olviden de activar esa pequeña campanita que está al lado del botón de suscripción. Esa campanita mágica les notificará cada vez que suba un nuevo vídeo, para que no se pierdan ni un solo segundo de mi contenido. Les prometo solemnemente que siempre me esforzaré por traerles contenido interesante, divertido, entretenido y que les saque una sonrisa. Y a todos ustedes, mis fieles suscriptores, a todos los que ya son parte de esta hermosa comunidad que hemos construido juntos, quiero decirles, de todo corazón, muchísimas gracias por su apoyo constante. Son el motor que impulsa mi creatividad, la razón por la que me levanto cada mañana con ganas de crear y compartir. Son los mejores. Los quiero un montón. Bien, ahora sí, vamos al grano. Dejemos de lado las formalidades y entremos de lleno en la acción. La idea de una cita sorpresa, ¿no les parece increíblemente emocionante? Hay algo mágico, casi hipnótico en la incertidumbre, en la anticipación, en esa sensación de no saber qué esperar. Es como abrir un regalo sin saber qué hay dentro. Pero también hay una gran responsabilidad que recae sobre los hombros del planificador, porque el éxito de la sorpresa depende, en gran medida, de una buena planificación, de una ejecución impecable y, sobre todo, de conocer a la perfección a la persona a la que se quiere sorprender. En este caso, nuestro intrépido Mert se enfrenta al reto monumental de crear la cita sorpresa perfecta para Afra. Y créanme, por lo que he investigado, no va a ser una tarea fácil. Según mis fuentes, Mert ha estado investigando los gustos, las preferencias, los deseos ocultos de Afra durante semanas. Semanas. Ha hablado con sus amigas más cercanas, ha revisado sus redes sociales con la minuciosidad de un detective, incluso ha estado espiando, en el buen sentido de la palabra, claro. No me malinterpreten, no es un espía malvado. Simplemente ha estado prestando atención a los detalles, observando sus reacciones, tomando notas mentales. Todo esto con el único objetivo de asegurarse de que la cita sorpresa sea algo que Afra realmente disfrute, que valore, que recuerde para siempre. Lo primero que Mert consideró con la precisión de un cirujano, fue el tipo de ambiente que le gusta a Afra. ¿Prefiere un lugar tranquilo y romántico con velas y música suave, o algo más animado y aventurero, lleno de adrenalina y emociones fuertes? Después de mucho pensarlo, de darle vueltas y vueltas a la idea, Mert decidió optar por una combinación de ambos mundos. Planea empezar la cita con una actividad relajada, íntima y romántica, para luego pasar a algo más emocionante, divertido y estimulante. Un equilibrio perfecto entre la calma y la aventura. La primera parte de la sorpresa, damas y caballeros, involucra un picnic al atardecer en un lugar secreto. ¿Un lugar secreto? ¿Qué tan emocionante es eso? Mert ha estado trabajando en secreto, en colaboración con un amigo chef de renombre, para crear un menú personalizado para Afra, con todos sus platos favoritos. ¿Todos?
Habrá sushi fresco y delicioso, ensalada caprese con tomates maduros y albahaca fresca, mini quichés con rellenos variados y exquisitos, una delicia para el paladar. También ha preparado una selección de vinos selectos y cócteles sin alcohol para que Afra pueda elegir lo que más le apetezca. Pero la cosa no termina ahí, amigos míos. Después del picnic romántico, Mert tiene planeado llevar a Afra a un concierto de música en vivo. Música en vivo. Sabe que a Afra le encanta la música indie, ese género alternativo y lleno de personalidad, así que ha conseguido entradas para un grupo local que está causando sensación en la ciudad. Un grupo emergente lleno de talento y energía. El concierto será en un lugar pequeño e íntimo, perfecto para disfrutar de la música en un ambiente relajado y pasar un buen rato juntos, cantando y bailando al ritmo de la música. Ahora bien, aquí es donde las cosas se complican un poco. Porque Mert no solo quiere que la cita sea divertida y romántica, sino que también quiere que sea significativa para Afra. Quiere demostrarle cuánto la conoce, cuánto la valora y cuánto le importa. Y para eso ha preparado una sorpresa adicional que estoy segura, absolutamente segura, de que la dejará sin palabras. Sin palabras. Durante el picnic, mientras disfrutan de la puesta de sol y de la deliciosa comida, Mert tiene pensado entregarle a Afra un álbum de fotos. Un álbum de fotos. Pero no cualquier álbum de fotos. Este álbum es una recopilación de todos sus mejores momentos juntos. Ha estado recopilando fotos desde el día en que se conocieron, desde su primera cita, desde sus primeras risas compartidas. Y ha añadido comentarios y anécdotas divertidas a cada una de ellas, recuerdos que atesoran en lo más profundo de sus corazones. El álbum será un recordatorio tangible de todo lo que han vivido juntos, de los buenos momentos, de los desafíos superados, y una promesa silenciosa de todo lo que está por venir en su futuro juntos. Pero eso no es todo, damas y caballeros. Al final del álbum, escondida entre las últimas páginas, Mert ha incluido una carta escrita a mano. Una carta escrita a mano. En la era digital, en la que todo se comunica a través de mensajes de texto y correos electrónicos, una carta escrita a mano es un gesto de amor y dedicación que dice mucho. En esta carta, Mert expresa todos sus sentimientos por Afra, sin reservas, con total sinceridad. Le cuenta cómo la admira, cómo la hace feliz, cómo la inspira a ser mejor persona. Le cuenta cómo imagina un futuro a su lado, lleno de amor, de risas y de aventuras. Esta carta es el corazón de la sorpresa, la prueba irrefutable de que Mert realmente se ha esforzado por crear algo especial, algo significativo, algo que tocará el corazón de Afra. ¿Y cómo piensa Mert mantener todo esto en secreto? Esa es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo. Ha tenido que ser súper cuidadoso, sigiloso como un ninja, para no levantar sospechas. Ha borrado los historiales de su navegador con la frecuencia de un adicto a la limpieza, ha escondido las facturas de las entradas del concierto en lugares insospechados, incluso ha tenido que mentirle a Afra sobre dónde iba los fines de semana, inventando excusas elaboradas para poder preparar el picnic en secreto. Todo un James Bond, pero por amor. Claro que, como en toda buena historia que se precie, siempre hay obstáculos, desafíos que superar, pruebas que ponen a prueba la determinación de los protagonistas. Y esta historia no es la excepción. Primero, el clima. Mert ha estado revisando el pronóstico del tiempo con la obsesión de un meteorólogo y parece que hay una alta probabilidad de lluvia el día de la cita. Lluvia. Esto lo obligaría a cambiar los planes del picnic y buscar una alternativa bajo techo, un plan B que no arruine la magia del momento. Segundo, el concierto. El grupo de música indie al que Mert consiguió entradas es bastante popular, con una base de fans leales y apasionados, y las entradas suelen agotarse rápidamente. Mert tuvo que recurrir a un amigo que trabaja en la industria de la música, un contacto influyente, para que le consiguiera las entradas y ahora tiene miedo de que algo salga mal, de que el concierto se cancele o de que las entradas no sean válidas. Y tercero, y quizás el obstáculo más grande, los celos. Una de las amigas de Afra, que siempre ha estado secretamente enamorada de Mert, ha estado intentando sabotear la cita sorpresa. Sabotaje. Ha estado sembrando dudas en la mente de Afra sobre los sentimientos de Mert, insinuando que él no es sincero, que no la valora. Y ha estado tratando de convencerla de que no vaya a la cita, de que Mert no se merece su tiempo ni su atención. ¿Podrá Mert superar todos estos obstáculos y lograr que su cita sorpresa sea un éxito rotundo? ¿Le gustará a Afra todo lo que ha planeado con tanto cariño y dedicación?
¿Logrará la amiga celosa arruinarlo todo y destruir la felicidad de Mert y Afra? Para saberlo, amigos míos, tendremos que esperar y ver qué sucede. Tendremos que ser pacientes y observar cómo se desarrolla esta emocionante historia. Pero mientras tanto podemos hacer algunas predicciones, ¿no les parece? Podemos jugar a ser adivinos y tratar de predecir el futuro. Yo personalmente creo que a pesar de los obstáculos, Mert logrará llevar a cabo su plan. Es un chico muy persistente, muy determinado y está realmente enamorado de Afra. Además, creo que Afra se dará cuenta de las intenciones de la amiga celosa y no dejará que arruine su felicidad. En cuanto a la reacción de Afra, estoy segura, absolutamente segura, de que estará encantada con la sorpresa. Le encantará el picnic, disfrutará del concierto y se emocionará hasta las lágrimas con el álbum de fotos y la carta de Mert. Creo que esta cita sorpresa fortalecerá aún más su relación y les demostrará a ambos lo mucho que se aman. Por supuesto, todo esto son solo conjeturas, predicciones basadas en mi intuición y en la información que he recopilado. La verdad es que no sabemos qué va a pasar realmente. Pero lo que sí sabemos es que Mert ha puesto todo su corazón y alma en esta cita sorpresa y eso es lo que realmente importa. Al final lo que cuenta es el esfuerzo, la dedicación y el cariño que uno pone en hacer feliz a la persona que ama. Y ahora, antes de terminar este largo vídeo, quiero compartir algunas ideas para citas sorpresa que ustedes también pueden poner en práctica. Primero, piensen en los gustos y preferencias de la persona a la que quieren sorprender. ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué tipo de música le gusta? ¿Qué comida prefiere? Cuanto más conozcan a la persona, más fácil será planear algo que realmente disfrute. Segundo, no tengan miedo de ser creativos. No tienen que gastar mucho dinero para crear una cita sorpresa memorable. A veces, las cosas más simples son las más especiales. Un picnic en el parque, una noche de cine en casa, una caminata por la naturaleza, las opciones son infinitas. Tercero, no se olviden del detalle personal. Añadan algo que haga que la cita sea única y especial para la persona a la que quieren sorprender. Puede ser una carta escrita a mano, un regalo hecho a mano, una canción que signifique algo para ambos, cualquier cosa que demuestre que han puesto su corazón y alma en la sorpresa. Y cuarto, no se estresen. Planear una cita sorpresa puede ser divertido, pero también puede ser estresante. No se obsesionen con que todo salga perfecto. Lo importante es pasar un buen rato juntos y disfrutar del momento. Bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado descubriendo los planes de Mert para sorprender a Afra. Como hemos visto, planear una cita sorpresa requiere de mucho esfuerzo, dedicación y sobre todo, conocer a la persona a la que queremos sorprender. Pero al final, todo ese esfuerzo vale la pena cuando vemos la sonrisa en el rostro de la persona amada. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya inspirado a planear sus propias citas sorpresa y a sorprender a las personas que aman. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la cita sorpresa de Mert será un éxito? ¿Qué le agregarían ustedes? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.